2016 va a cumplir una década este mismo año. Y pocos años han sido tan sorprendentes y espectaculares como 2016. Sobre todo enfocándonos en términos de narrativa y legado histórico. Por eso, a inicios de 2026, vamos a hablar de 2016, el que posiblemente sea el último año en donde se hayan realizado las gestas más impresionantes en el mundo deportivo. Primero que nada, creo que tenemos que hablar de la consecución del título de Premier League más improbable de la historia. Y aquí es una que ya todo el mundo se sabe, pero es imposible que no quiera hablar de lo que logró el Leicester City en la 2015-2016. Un hecho más o menos similar podría ser la consecución del título del Blackburn Rovers en 1994-1995. Pero la conquista realizada por los Foxes está un escalón por encima. ¿Por qué? Porque la Premier League se había convertido en una liga mucho más potente económicamente y era totalmente inesperado que un equipo tan pequeño y humilde como el que jugaba en el King Power Stadium se hiciera campeón de la Premier League. Para muestra está lo que sucedía con las casas de apuestas, que tenían una cuota de 5,000 a 1. ¿Eso qué significa? Bueno, que por cada peso, euro, dólar, libra esterlina o cualquier moneda que tú quieras, el casino debe pagar 5,000 por cada una que tú apostaras. ¿Eso qué significa? Bueno, que prácticamente es un hecho de una probabilidad casi imposible. Y es que para comprender por qué es tan improbable esta gesta, tenemos que hablar de qué es lo que había pasado con los Foxes la temporada anterior. En abril del 2015, el Leicester City se encontraba en el último lugar de la tabla de la Premier League, con apenas 19 puntos en 29 partidos, gracias a un cierre de temporada milagroso en el cual obtuvieron 7 victorias en sus últimos 9 partidos de Premier League y así con ello salvarse del descenso, algo que parecía a lo que estaban condenados. Y es que el título de Leicester no se puede entender sin la figura de Claudio Ranieri, pero Ranieri no era el técnico que había salvado a Leicester del descenso. Es más, no era ni de cerca el primer técnico que tenían en mente al despedir a Nigel Pearson. Y es que el técnico inglés ya tiene una relación bastante turbulenta con la directiva del Leicester, pero gracias a resultados tan positivos como los que tuvo en ese cierre de temporada, siguió manteniendo el puesto, hasta que sucedió uno de los capítulos más bochornosos y vergonzosos en la historia del Leicester. Lo que ocurrió en Tailandia. Tras ese incidente, Nigel Pearson fue cesado del cargo y llegó la figura de Claudio Ranieri. El italiano llegó en medio de muchas dudas, porque no sabían entre aficionados y periodistas especializados si era un técnico capaz de poder sobreponerse a la presión de la Premier League y mitigar un descenso. Sobre todo porque la figura de Claudio Ranieri se había devaluado en los últimos años, tanto en su segunda etapa en el Valencia, como sobre todo el reciente fracaso que tuvo con la selección de Grecia. El italiano fue muy claro: hay que estructurar y jugar sencillo. Abandonó el sistema de 3 defensas que había utilizado su antecesor Nigel Pearson y optó por un clásico 4-4-2. Bastante rígido, pero a la vez muy dinámico, que fortalecía y maximizaba las capacidades físicas, atléticas y tácticas de sus 11 elegidos jornada tras jornada. Un 11 y una plantilla conformada por muchos jugadores que habían sido descartes de otros clubes y sobre todo con pilares que venían desde divisiones inferiores. La propuesta de Ranieri se centró en tener una sólida defensa, con un bloque bajo y unas transiciones muy rápidas a la contra. El Leicester City terminó la temporada con el promedio de posición de un 42.43%, la cifra más baja registrada en la historia de la Premier League de un equipo campeón. Esta renuncia a la posesión del balón no era una debilidad per se, era más bien un recurso que el cuadro de Ranieri utilizaba para poder contraatacar con 2 futbolistas que fueron de lo mejor que se ha visto en la Premier League en una sola temporada, como lo fue la velocidad y la definición increíble que tenía Jamie Vardy y toda la magia que llegó a tener Riyad Mahrez. Y es aquí en donde tenemos que hablar de los 3 pilares del Leicester campeón, que fueron los mencionados Jamie Vardy, Riyad Mahrez y un tercer futbolista, el que personalmente más me gusta,
N'Golo Kanté. Jamie Vardy es el ejemplo claro de lo que es ser el futbolista del Leicester City. A los 25 años todavía se encontraba jugando en octava división, mientras compaginaba ser futbolista con un trabajo en una fábrica. Su ascenso meteórico a la Premier League culminó en la temporada 2015-2016, en donde rompió un récord, el de anotar en 11 partidos consecutivos. Para la historia queda la narración de It's 11, It's Heaven for Jamie Vardy. Jamie Vardy finalizó la temporada de Premier League, además de ser campeón, con un récord de 24 goles y 6 asistencias. La otra gran figura fue Riyad Mahrez, que por el lado derecho aportaba toda la creatividad que un sistema tan rígido como el de Ranieri necesitaba para funcionar. El franco-argelino llegó de la segunda división francesa a cambio de 500.000 euros. El argelino tuvo una temporada de locura, siendo nombrado el mejor jugador de la liga por la PFA, además de convertirse en el primer africano en lograrlo. Sus estadísticas también fueron monstruosas, 17 goles y 11 asistencias. Y sin embargo, nada de eso se puede entender sin la figura de N'Golo Kanté, el motor silencioso que hacía que Leicester City tuviera un equilibrio perfecto en ataque y defensa. Un futbolista que podría cubrir todas las posiciones del campo, inagotable, incansable, técnicamente muy bueno y defensivamente un monstruo. Su valor fue tan impresionante que al año siguiente se fue fichado por el Chelsea y terminó campeón de Premier League. El camino al título de Leicester se basó enteramente en pura resiliencia. A pesar de comenzar la temporada con un contundente 4-2 ante el Sunderland, un punto de inflexión se dio en una remontada que tuvieron ante el Aston Villa, en donde pasaron de un 0-2 a un 3-2. Esto nos hacía pensar que el Leicester no era un equipo que se iba a desinflar en el transcurso de la temporada. Lamentablemente, para los que nos gusta el fútbol de los underdogs, el Leicester perdió 5-2 contra el Arsenal y ahí parecía que se iban a desinflar. Sin embargo, los Foxes se mantuvieron en la lucha, consiguieron mantenerse 10 partidos invicto para llegar al receso invernal como líderes en la Premier League. Al año siguiente, en 2016, 2 victorias fueron claves para entender que Leicester podía ser campeón. Una fue 2-0 ante Liverpool con un gol antológico de Jamie Vardy pegándole de volea, y el otro fue el partido ante el Manchester City, en el que Riyad Mahrez confirmó que era uno de los mejores futbolistas en la Premier League. Con esto, el Leicester City confirmó que era un candidato al título y además era el equipo más en forma en todo el fútbol inglés. El título oficialmente se selló el 2 de mayo de 2016, cuando el Tottenham Hotspur empató contra el Chelsea en un partido que terminó 2-2, lo que otorgó a Leicester una ventaja que era irremontable, de 10 puntos por encima del cuadro de los Spurs. Con esto, el humilde Leicester City se convirtió en campeón de Premier League por primera vez en la historia, algo que honestamente estoy seguro que no volveremos a ver. Si la victoria de Leicester City fue a nivel de clubes, la victoria de Portugal coronándose campeón de la Euro en 2016 sin duda es la mayor sorpresa en los últimos años a nivel selecciones. Y es que la selección lusitana de Fernando Santos llegó a Francia con una selección bastante dispareja, combinando muchos elementos de bastante veteranía con un par de jóvenes que iban a marcar el rumbo de Portugal en los próximos años. La campaña de la selección portuguesa empezó de forma errática, formando un cuadro en el grupo F junto a Islandia, Austria y Hungría. Un empate 1 con la debutante Islandia fue un golpe de confianza para el equipo, seguido por un empate contra Austria, en el que Cristiano Ronaldo falló un penalti crucial. Por último, en el último partido ante Hungría fue una montaña rusa de emociones. Portugal estuvo 3 veces por debajo del marcador y logró empatar 3-3 gracias a un enorme Cristiano Ronaldo. Bajo un nuevo formato de la UEFA, Portugal se clasificó como uno de los mejores terceros, un detalle técnico sin el cual los eventuales campeones habrían quedado eliminados en la primera fase. A partir de los octavos de final, Fernando Santos priorizó la solidez defensiva. Portugal se convirtió en un equipo difícil de batir, eliminando a Croacia en una prórroga con un gol agónico de Ricardo Quaresma en el minuto 117. En cuartos de final superaron a Polonia en una tanda de penales, con un empate a 1-1 con una destacada actuación de Renato Sánchez. La única victoria que tuvo el cuadro lusitano fue en la semifinal, en la que se impusieron 2-0 ante Gales, hablando enteramente en los 90 minutos, sin contar tiempos adicionales. La final se disputó el 10 de julio de 2016,
contra la anfitriona Francia, en uno de los capítulos más inesperados del fútbol moderno. Apenas al minuto 8, una entrada de Payet lesionó la rodilla de Cristiano Ronaldo, que a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, tuvo que salir de cambio al minuto 25 entre lágrimas. Lejos de desmoronarse, la salida de su máxima figura envalentonó al equipo portugués. Portugal se replegó, confiando en las intervenciones milagrosas de su portero Rui Patricio y en el liderazgo defensivo de Pepe, quien fue nombrado jugador del partido por su capacidad de anular a Antoine Griezmann. Cristiano, con la rodilla vendada, regresó a la zona técnica para actuar como una figura de entrenador adicional, envalentonando a sus compañeros con una intensidad que se volvió viral. El partido, como ya era costumbre, se llevó a la prórroga, en donde al minuto 109, un jugador totalmente inesperado que apenas si había tenido minutos en este Euro, anotó el gol más decisivo e importante hasta ahora en la historia de la selección portuguesa. Eder realizó una jugada individual y disparó desde fuera del área, con un disparo potente que batió al arquero Hugo Lloris. Portugal ganaba su primer título internacional colectivo, demostrando que la unidad colectiva y una táctica a rajatabla pueden superar la salida del jugador más importante del mundo, como lo era Cristiano Ronaldo. Además, en ese partido se dio uno de los mejores GIF en la historia de la humanidad. Gracias por tanto, Cristiano Ronaldo. En este lado del mundo también tuvimos nuestra sorpresa para bien y para mal, sobre todo cuando ya lo vemos en retrospectiva. En el año del centenario de la CONMEBOL se celebró en Estados Unidos la Copa América Centenario. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, eso vendió y vendió muchísimo. Chile ya venía como campeón reinante de la Copa América, ganándole en penales a Argentina el año pasado, y se estaba proyectando a convertirse en una de las potencias más dominantes en este continente. Bajo la dirección técnica de Juan Antonio Pizzi, Chile comenzó el torneo con una derrota ante Argentina, pero rápidamente encontró su ritmo. El punto más alto de Chile se dio en ese famoso partido del 7-0 propinado a la selección mexicana, en una exhibición de presión alta y eficiencia que dejó al mundo de fútbol atónito. Eduardo Vargas y Alexis Sánchez hicieron lo que quisieron con el cuadro azteca. La final, celebrada el 26 de junio de 2016 en el MetLife Stadium ante más de 82,000 aficionados, fue un duelo de desgaste extremo. Tras 120 minutos de juego físico y pocas ocasiones claras, el marcador permaneció 0-0, llevando a decisión por penales una vez más la coronación del mejor equipo de América. El momento decisivo llegó, y Leo Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, envió su penal por encima del travesaño, en una definición totalmente agónica. El último penalti fue tirado por Francisco "El Gato" Silva, que anotó el penalti definitivo para Chile, sellando el segundo título consecutivo para la Roja. Las consecuciones de este segundo título de Chile fueron sísmicas en el momento. Tras la derrota en zona mixta, Messi declaró con el ya famoso "no se me da" que su tiempo con la selección había llegado a su fin. Esto se daba después de que Messi perdiera en 3 años consecutivos 3 finales: la final de la Copa del Mundo en 2014, la final de la Copa América en 2015 y una segunda final de Copa América en 2016. El argentino estaba mentalmente quebrado, aunque ya todos sabemos que ese no fue el final de Messi con la selección. Y qué bueno que no fue así, porque su última etapa con la selección ha sido para enmarcarse. Y por último, 2016 cerró con una tragedia, pero con uno de los gestos más lindos que yo he visto en este mundo del fútbol. El club brasileño Chapecoense, que había representado un modelo de gestión humilde y exitosa, habiendo ascendido desde cuarta división a primera división en 7 años, viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional. El 28 de noviembre de 2016, el vuelo Lamia 2933 se estrelló debido a falta de combustible, resultando en 71 fallecidos, incluyendo casi la totalidad de la plantilla, cuerpo técnico y directiva. En un acto de nobleza, porque no hay otra palabra para definir lo que hizo el Atlético Nacional, el cuadro colombiano solicitó formalmente a la CONMEBOL que el chapecoense fuera declarado como campeón de la Sudamericana. El 5 de diciembre de ese año, la Confederación lo hizo oficial. El chapecoense se coronaba campeón de la Copa Sudamericana, permitiendo que el club brasileño se hiciera con todos los premios económicos por ser campeón. Y es que estos premios económicos eran vitales para la reconstrucción del equipo brasileño, así como también se garantizó su participación en la Copa Libertadores del año siguiente. Este gesto entre el club colombiano y brasileño es posiblemente el gesto de hermandad más fuerte y lindo que yo he visto en los últimos años. Y por último, aunque este es un canal dedicado enteramente al fútbol, el deporte ráfaga me encanta.
Y es que la NBA en 2016 nos ofreció una de las mejores definiciones que se ha dado en su historia, y la que yo personalmente considero el momento deportivo más increíble de todo ese año. Y es que la ciudad de Cleveland había vivido más de 52 años de maldición deportiva, sin ganar ningún título en las grandes ligas deportivas norteamericanas, desde 1964, en donde los Browns se coronaron campeones. LeBron James, quien ya había salido de los Cavaliers para recalar en Miami y por fin ganar un anillo, regresó en 2014. El Rey prometió un campeonato a su ciudad. En las finales del NBA de 2016, los Cavaliers se enfrentaron a los Golden State Warriors de Stephen Curry, quienes habían establecido un récord histórico de 73 victorias en la temporada regular, en donde el Chief consiguió lo nunca antes visto: convertirse en MVP de la liga de manera unánime. Tras ir perdiendo en la serie 3-1, Cleveland logró lo que ningún equipo había hecho en la historia de las finales de la NBA: remontar una serie. En el juego 7 en Oakland, LeBron realizó una actuación histórica, dejando inmortalizado el tapón sobre André Iguodala en los minutos finales, manteniendo así el empate en un partido igualadísimo. Un partido que se definió gracias a la genialidad de Kyrie Irving, que encestó un triple decisivo. Con el pitido final, LeBron James cayó al suelo, llorando de emoción por conseguir cumplir su promesa, dándole a Cleveland una de sus noches más importantes en su historia deportiva, culminando con la ya histórica frase Cleveland, this is for you. Sellando así una de las narrativas más importantes en la historia de la NBA. El chico que regresó y cumplió su promesa. LeBron James fue nombrado MVP de las finales de manera unánime, con una actuación bestial, liderando todos los rubros estadísticos de ambos equipos, como son puntos, asistencias, rebotes, tapas y robos. Una completa locura lo que hizo LeBron James en ese 2016. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este pequeño canal. Si te ha gustado también, te invito a que dejes tu me gusta y que me compartas aquí abajo cuál crees que ha sido el año más importante en la historia del deporte, o el que ha traído más sorpresas. Personalmente, yo creo que hay un año que le compite y que además lo sobrepasa. Así que quédate atento porque pronto habrá video de ese año. Sin más que decir, yo fui Luis y que tengas un excelente fin de semana.